Y entonces empezaron a oír así como unos maullidos, mi estimado amigo, y empezó así a oírse ¡ña! ¡ña! Y yo dije, Dios mío, ¿será cierto lo de la Llorona, no? Porque yo también creo en mitos y leyendas, ¿no? Y nuestro México es muy rico en eso. Bueno, entonces empezó así como que unos gritos desesperados y luego otros gritos desesperados. Esto es Huellitas Misteriosas. Hola, bienvenidos a Huellitas Channel. El título de hoy es: si tu tía fuera un nahual, ¿tú qué harías? ¿Te has enterado si en la familia o en la familia de algún conocido o vecino hay alguna tía, abuela o mamá nahual? ¿Sabes qué son los nahuales? ¿Han visto alguna vez algún nahual o escuchado de algún nahual en alguna parte de la República? ¿Conoces la historia de los nahuales? ¿No? Y aquí te vamos a contar un poquito. Dicen que los nahuales son malos, pero ¿realmente será cierto? ¿Realmente será que los nahuales desde el pasado, el presente y quizás el futuro todos sean malos? Ya lo veremos, porque yo siento que también hay buenos. Esto y más escucharemos hoy con nuestro invitado, el amigo Keynes. Sí, el día de hoy no voy a estar solita porque a mí sí me da cosita de hablar de nahuales. Porque quizás mi experiencia en la niñez y algo que me acaba de pasar hace como un mes, sí me da como que el tema, me da así como que un poquito de mieditis. Y yo dije, no, en este tema yo no voy a salir solita. Y entonces invité a mi amigo Keynes para que pues aquí nos estemos dando valor para hablar del tema. Porque pues la mayoría del tema de los nahuales sí son de terror y de suspenso y de mucha acción, así de que son malos, pero yo quiero saber qué onda, si es verdad o es mentira, y en qué parte de los estados de la República y en qué países se da este tipo de fenómenos, los famosos nahuales, que bueno, en otros países se llaman de otra forma, pero bueno, eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco, y los vamos a invitar al tema de nahuales. ¿Y por qué si tu tía fuera un nahual, qué harías? Porque yo hace un mes que fui a una boda, escuché esto, sucedió esto, yo lo vi, que era mi primera vez que pasaba este tipo de situaciones, y no sé si alguien más sepa referente a este tema. Bueno, Huellitas Misterio. A ver qué tal se pone. Le doy la bienvenida a mi amigo Keynes, que él también hace contenido, pero de otra ¿de qué haces tu contenido, amigo? De otra naturaleza. No de misterio, ¿verdad? Yo ya te metí. Mira, se pone interesante. Esa es la parte padre del asunto, porque aunque no queramos, pues nuestro país está lleno de cosas misteriosas. Dice una amiga por ahí que era prácticamente un cementerio, pero es una realidad que hay cosas de misterio que tenemos que aprender a diferenciar, a saber si son buenas, si son malas, si están bien, si están mal, si son creencias únicamente o realmente tienen un fundamento. Uh-huh. Entonces, sí, a lo mejor manejamos otro tipo de contenido, pero a mí me da gusto participar contigo, Huellitas, porque es algo interesante, no solamente ver tu contenido reflejado en la parte de los animales, que me da mucho gusto saber que te dedicas a rescatar animalitos, uh-huh, a ayudarle a gente que tiene algunos detalles por ahí con sus animalillos, o a los rescatadores que andan levantando gatitos, perritos y animalitos en la calle. Entonces creo que es una buena labor, muy altruista, muy padre, pero lo importante de esto es que podamos ayudar de una o de otra forma. Y en el tema de los nahuales, pues tiene un poquito de que ver con los animalillos, ¿no? Pero en una esencia espiritual. Entonces, más bien dicho, vamos a hablar de ese tema y a ver qué tal nos va, contándote algunas experiencias a ti y a tus seguidores de lo que nos ha pasado por ahí con ese tema. Fíjense que yo cuando pensé hacer este tema, yo dije, me persino, porque ya estuve investigando y el contenido de la mayoría que encontré, pues sí es de terror. En diferentes partes del estado de aquí de México, en los estados de la República y en otros países, se cree muchísimo en nahuales, y en Corea, un ejemplo, les llaman de una forma, en Inglaterra les llaman de otra, y bueno, yo soy muy
respetuosa en este tipo de temas y quienes creen en ellos y quienes no creen, porque sí hay mucha gente que no cree. Entonces, pues miren, yo estuve investigando un poquitito, no los pienso aburrir con tanta historia. Aquí lo padrísimo de México es que se creía muchísimo que los nahuales eran pues unos animales muy poderosos, espirituales y muy cercanos a la divinidad, que tenía mucho que ver con ciertas personas que tenían, pues aquí en México se les llama el don, que tú tienes el don de tener esa divinidad, esa comunicación espiritual con ciertos animales. Un ejemplo, yo hace tiempo oía un reportaje que Veracruz, pues es el es el estado de los brujos, el brujo mayor, el brujo menor y de brujas y chamanes. Yo respeto todo eso, la verdad. Pero sí, para mí es como un misterio porque, pues bueno, yo fui educada con la religión católica y pues mis creencias son otras porque pues como citadina no estamos muy empapados con estos temas. Pero fíjense que yo les voy a contar lo que a mí me pasó y ustedes me dirán si fue, qué fue ahí, o sea, trato de entender y trato de saber qué fue lo que pasó ahí. Mira, también te comento también que hay que diferenciar mucho entre lo que son cosas sobrenaturales, cosas que sí existen, cosas espirituales y cosas que son normales. Entonces ahí es una situación importante que podamos diferenciarlo. Y en esta idea de hablar de los nahuales se trata de eso. En teoría se supone que son personas que se pueden transformar en animales a través de la energía espiritual y todo eso, ¿no? Normalmente son brujas o brujos o chamanes que tienen esas facultades. Que pueda ser cierto, es probable, de acuerdo a las creencias, de acuerdo al desarrollo de nuestra cultura. Que pueda ser falso, pues también es cierto, porque últimamente también se cae mucho en la charlatanería. Yo fíjense que fui de viaje a una boda a Cuernavaca, Morelos. Yo soy citadina, entonces yo fui bien contenta con mi amiga Karina a su casa y ahí nos iban a hospedar. Y entonces, fíjense, algo bien chistoso, porque yo desde que llegué me presentó a la abuelita, a la mamá, a toda la familia, pero la abuelita se me quedaba viendo así fijamente la señora, ¿no? Así como que de arriba a abajo. Y como yo soy bien, bien relajada, yo lo tomé todo a positividad y le dije, yo la señora, ya me presenté con ella. Y me presentó a la mamá y me presentó a la tía, y también la tía se me quedaba viendo así como que fijamente, así como... Ya me sentía como que incómoda porque yo sentía que a la abuelita y a la tía pues como que yo no les caí bien, pero yo dije, sí, yo respeto las costumbres y las formas de ser de cada persona. Bueno, pues a las 2 de la mañana, entre las 2:30 que fue la boda y que llegamos súper rapidísimo a su casa, y entonces empezaron a oír así como unos maullidos, mi estimado amigo, y empezó así a oírse y yo dije, Dios mío, ¿será cierto lo de la Llorona? ¿No? Porque yo también creo en mitos y leyendas, ¿no? Y nuestro México es muy rico en eso. Bueno, entonces empezó así como que unos gritos desesperados y luego otros gritos desesperados. Curiosa, voy y me asomo por la ventana. ¿Qué está pasando? Yo dije, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo así, porque todo el mundo se asustó. Y entonces la tía y la abuelita que me dicen, quítate muchacha de la ventana, pero así gritándome con un miedo y con una desesperación las dos señoras. Y me dice, quítate de la ventana, muchacha, quítate de la ventana ya. Y yo, ay, ¿por qué? Me dice, porque es un nahual, ¿qué no sabes? ¿No te das cuenta? Y yo, no, pues no sabía. Y yo así le contesté a las dos señoras, pues no sabía. ¿Y qué es eso? Yo dije, ¿qué es eso, no? Así les pregunté, y las señoras, pero sumamente molestas, viéndome con un coraje, y me dice, cierra la ventana, nos pones en peligro a todos. Aquí se creen los nahuales, y te estoy diciendo que es un nahual, y que si es un nahual, es un nahual. Y yo dije, caray, eso. Y toda mi familia así, ay, pues, ¿qué es eso, no? Pues así que nos quedamos viendo unos a otros, pues, ¿qué es eso del nahual? Y entonces yo le dije a mi amiguita Karina, le digo, oye, Cari, no seas mala, pues me quedé aquí con mi cara de what, por no decir cara de pentonta. ¿Qué es un nahual? Oye, platícame, ¿qué es eso? O sea, ya hasta me dio incertidumbre. Yo voy a llamar a la policía, no vaya a ser alguien disfrazado, alguien que nos quiera hacer daño. Yo sí soy de llamar a la policía, ¿no? Me dijo, no, amiga, no, mira, ahorita te vamos a contar. Pues ya me empezaron a contar que allá en Cuernavaca, Morelos, se cree muchísimo en los nahuales, que estos se manifiestan ya sea en forma de gato, de perro, de lobo, de gallina, de guajolote. Bueno, me empezó a decir de todos los animalitos que se pueden transformar
personas en animal o animales en personas. Y yo dije, wow, qué cosa, y yo sin conocer este tipo de manifestaciones o transformaciones, ¿no? Y me dice, pero hay nahuales buenos y hay nahuales malos, y este de seguro es una bruja, porque grita como mujer. Y yo dije, pues sí, grita así, desesperada. Y entonces, pues la curiosidad, como dicen por ahí que la curiosidad mató al gato, pues yo como curiosa, pues no me mató como gato, pero fui y me asomé otra vez, y pues eran unos gatos. Era una gata con unos gatitos ronroneando, porque muchos gatitos después de los 6 meses antes del año empiezan con sus celos o enamoramiento. Yo así le voy a decir porque pues aquí no puedo decir las palabras tal cual, ¿no? Y entonces, pues era una gata que estaba con 4 gatos, se estaban peleando, pues ahí estaban gritando, maullando, pues de una forma diferente a lo normal, ¿no? Y entonces yo dije... Pues yo le dije a la señora, pero yo estoy viendo que es una gata y unos gatos. Y no, pues la señora insistente que era un nahual y que era un nahual. Y le digo, no, y yo todavía terca le digo, no señora, es que es una gata con unos gatos. Bueno, yo agarro, abro la puerta y me salgo, o sea, y me grita la señora bien enojada, así, regañándome. ¿Qué no entiendes que es una bruja, que es un nahual? Aquí en Cuernavaca, Morelos, hay muchos hechiceros y aquí hay muchas familias que no se quieren y se atacan de forma espiritual de esa forma. Pero miren, yo respeto mucho, pero yo en donde yo crecí, pues no creemos ni muchas veces ignoramos lo de la ciudad, ese tipo de temas. Bueno, para no hacerles cuento largo, salí y yo dije, han de tener hambre, andan de romance en la noche, señora, mire, no se asuste. Era como esa lucha de creer, ellos sus creencias que yo las respeto, y era como una lucha interna mía manifestada en que pues es un gato, es una gata. Y todavía yo recuerdo que en mi bolso llevaba sobrecitos, porque siempre ando cargando, porque sobrecitos de comida para gato o perro, porque siempre encuentro perritos pues en la calle y que necesitan pues la ayuda, y yo soy así, ni modo, no lo puedo evitar. Bueno, pues salgo, le doy un sobre de comida a la gata, porque se me acerqué, era una preciosa gata blanca, y pues los gatitos eran 4 y de diferente color. Bueno, no gatitos, porque eran unos gatotes, la única gatita era ella, se veía muy chiquita. Bueno, les doy de comer a los 5, comieron como si nada, bien tranquilos, y me grita la señora desde adentro de su casa, me grita donde yo estaba con los gatos y me dice, ay, bueno, esta palabra sí la puedo decir, y me dijo, ay, pinches citadinos, no entienden, ustedes no creen en nada, por eso les pasa lo que les pasa, y ustedes no respetan nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Y entonces yo ahí sí me regresé un poquito molesta, porque sí soy de un carácter muy fuerte, pero por mi amiga Karina y por la casa, porque estábamos de visita, estaba mi familia, mantuve la cordura, pero yo recuerdo que yo sí me molesté muchísimo, y yo cuando me molesto miro así, pero bien bonito, ¿verdad? Ustedes ya se imaginarán cómo. Entonces yo me regreso y le digo a la señora, a la abuela, y le dije, a ver señora, con el debido respeto que usted se merece, usted cree en lo que me está diciendo, yo lo respeto, pero yo no sabía de este tipo de nahuales o este tipo de brujas o este tipo de chamanes que usted me está hablando, y pues yo respeto lo que usted diga. Si usted tiene miedo, pues de verdad lo siento mucho, pero mira, a mí no me hizo nada el gato. Y me dijo todavía, ay, pinches citadinos, ustedes siempre olvidando sus esencias. Le dije, no señora, yo nunca voy a olvidar mis esencias, porque yo sí creo en ese tipo de cosas, pero que no lo vemos tan cercano en la ciudad es diferente, porque llega mucha gente de diferentes partes de la república, les comento, que pues traen sus creencias, traen sus rituales, y se ha oído cosas que pues hacen con los pobres animales, pero a mí nunca me había tocado ver ni oír algo tan así. Entonces yo aquí, la tía fue la que se me acercó muy tranquila, la señora, muy tranquila, me dice, mira hija, porque a mí me dijeron por todo el tiempo, me dijeron hija, me dijo, mira hija, tú no crees en eso, pero te voy a decir una cosa, aquí la mayoría de las mujeres o de los hombres se van formando porque es una tradición, porque es una herencia de generación en generación. Y ella me dijo, un ejemplo, que a la señora
le dio todo este tipo de formación, pues la abuelita, luego la mamá, y así se va pasando de generación en generación ese tipo como de preparación espiritual, y que con las plantitas y para hacer pues nahuales o chamanes o brujas buenas, blancas, lo que le llaman, y lo que son las oscuras, y que los que se dedican a hacer mal con rituales con animales y sin animales. Y ella me dijo, mira, yo, o sea, la señora me dijo que ella era una, que tenía su nahual, y me dijo que su nahual, pues bueno, en este caso era un tigre, y que pues tenían problemas con algunas vecinas que se dedicaban a estas cosas, y que muchas veces esa gatita ya había ido anteriormente con esos gatos, pero que habían sufrido ataques. Y yo dije, pues lo siento, ¿no? Ya yo en casa me dediqué a investigar y dije, bueno, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿De dónde se origina? ¿Y será cierto lo que me dijo la señora? Mira, te voy a platicar una falta parte, mucha información, sí. Huellitas, aprovechando que está el amigo ahí comentando algunas cosas. Ajá. Fíjate que esto de los nahuales tiene mucha presencia o origen por la situación de nuestros antepasados. En este caso aquí en México, por la situación de los aztecas, de la cultura mexica, tenían esos rituales, y lo hemos visto por todos lados, donde hay un ritual en donde se le da valor a la esencia de la naturaleza: el sol, la luna, las estrellas, los árboles, el bosque, el agua, todo eso tiene energía. Y eso también se comparte sobre todo con la gente que vive allá en el norte, por ejemplo los apaches, los sioux, los indios de allá de Norteamérica, le dan mucho valor a los animales. Entonces ellos toman en cuenta que una cualidad, por ejemplo, del oso, que tiene mucha fuerza, ellos le daban valor a que si el día que nacía un niño de la comunidad y de repente se veía un oso por ahí, entonces el niño iba a tener cualidades de oso. Y curiosamente lo importante o lo magnífico de esto es que de repente el niño al crecer desarrollaba esas habilidades y era un niño con mucha fuerza, con mucha capacidad, como un oso. Hay otros que nacían que, bueno, apareció un águila y le ponían el nombre similar al del águila, ¿no? Porque el niño tenía esas capacidades, le llamaban el tótem. Entonces su tótem era su energía, su esencia animal. No, es algo serio. Si tú observas, hay gente que tiene mirada de tigre, que tiene una mirada penetrante. Muy penetrante. Exacto. Entonces hay gente que es muy analítica, hay gente que es juguetona, hay gente que es dócil, que es como un ratoncito, que es como un cordero. Ajá. Exactamente. ¿Por qué? Porque tienen esas características. No es que nacieron para eso, simplemente es que tienen esas características. Ahora, dicen por ahí, en algún tiempo que conocí a algunas personas que se dedicaban a estas cosas, que tenemos esas cualidades, pero tenemos que desarrollarlas. Lamentablemente hay dos caminos. Ajá. Uno es para hacer bien y otro es para hacer mal. Mucha gente que se dedica a esto de la espiritualidad, de cosas místicas, de la metafísica y todo eso, lamentablemente se dejan llevar por el poder, y entonces buscan la manera de, a través de cualquier ritual, afectando a la naturaleza, afectando animales o afectando personas, tratan de conseguir esas cualidades para sobresalir sobre los demás. Pero es a nivel espiritual y después manifestarlo materialmente, ¿no? Exactamente, es a nivel espiritual. Pero tenemos mucha gente que, por ejemplo, ya has escuchado que de repente maltrata a los gatos, le quita los ojos, los llega a quitar la vida, o que usa gallinas, todo ese tipo de cosas, porque son creencias que ellos tienen en su propia cultura. Del otro lado están los chamanes. El chamanismo, en teoría, la gente que se dedica a las plantas, a los animales, busca la forma de ayudar, no busca perjudicar o hacer mal. Por eso se diferencian los dos caminos, en que hay brujos o hay chamanes, y los brujos normalmente hacen mal, eso es lo que la gente cree, y los chamanes normalmente se dedican a hacer el bien, a cuidar o a ser médicos con el uso de plantas, con el uso de algunas sustancias o elementos animales. Hacen sus rituales pero para ayudar a la gente, y es una lucha espiritual, por así decirlo. Ahora, también hay otra cuestión, como decía al principio, pues hay gente que piensa que al hacer ese tipo de cosas pues puede obtener ventajas sobre los demás, y lamentablemente caemos en la charlatanería por la necesidad de la gente y por la ignorancia de la gente. Entonces cuando una persona conoce este tipo de cosas y las manifestaciones, la química, la física, la ciencia, la metafísica, y hace cosas o consigue cosas que los demás no tienen, lamentablemente por ahí se cae en el engaño, y hay gente que está dispuesta a pagar para tener un beneficio cuando a lo mejor es un problema psicológico, un problema emocional, un problema social, y desafortunadamente termina perdiendo dinero. Y hay mucho embustero que de repente cobra dinero
para disque ayudarte, y cuando la realidad es que pudo haber sido una solución médica o una solución psicológica o una de terapia o una de alguna situación que pudiera no caer en esa situación de dinero, sino más bien de pagar por algo que realmente te ayudara. Entonces esa es la situación que tenemos que diferenciar. Ahora, de que existe eso, sí existe. De que sean cosas espirituales que tú tienes que saber protegerte, lo tienes que saber hacer. De que existen cosas o gente que se dedica a hacer el mal, también lo existe. Pero tenemos que diferenciar esa parte. El poder de la esencia animal, tenemos que verlo más allá en la cuestión de los sabios que pueden obtener ese beneficio de los animales, pero no para hacer el mal. Repito, aquí la situación es cuando te encuentras con esos malos. Bueno, ¿y tú qué puedes hacer si de repente escuchas cuestiones raras en tu casa, que empiezan a molestarte, que empiezan a escuchar ruidos raros, o ves algún animal y de repente ya no lo ves? Ese tipo de cuestiones es porque ya hay situaciones que debes de diferenciar entre si es normal o si es alguien que te quiere molestar, o que ya lo enviaron por envidia, porque te quieren fastidiar, por el trabajo, por lo que sea. O un encarguito que hacen, ¿no? Un encargo de alguien, que no les caes para bien, estarte fastidiando, cuando la realidad es que pagaron para que alguien hiciera ese trabajo. De que los hay, sí los hay. Pero así como hay malos, también hay buenos, y normalmente los buenos no son tan conocidos, y normalmente la gente que hace bien no cobra. Se les desagradece todo, pero normalmente no termina cobrando ni engañándote ni haciéndote terapias a largo plazo de cada 8 días. Ahora, hablando de energía, yo entiendo que todo esto se maneja como de forma espiritual, de formas energéticas, y que dependiendo del espíritu que tú tengas, es como te llegan o no te llegan, o les cuesta más trabajo, o de verdad está mi ángel de la guarda ahí, porque sí, yo soy mucho de oración. Sí, te creo. Híjole, no, mira, fue impresionante. Así como lo mencionas de las abuelitas, alguna vez tuvimos la experiencia de viajar a Puebla. Pues exactamente fuimos a visitar a una señora viejita en la punta de un cerro, que supuestamente era chamán. Para esto íbamos nosotros por conocer plantas medicinales. Y aquí lo curioso es que pues como chavos, como jóvenes, pues entramos con las curiosidades, las preguntas y todo. Y nos salimos del tema medicinal y nos metimos al tema espiritual, y le decíamos a la señora: oiga, ¿y es cierto eso que los brujos se pueden transformar en animales? Y la señora nos explicó esa situación. Dice: es que mira, sí, hay gente que se transforma en animal para conseguir cosas, para transportarse a un lugar, para visitar personas, para perjudicar personas, pero también hay gente que lo hace para el bien. Entonces me dijo: si algún día, bueno, nos dijo a todos, ¿no? Si algún día se llegan a encontrar una situación así, donde un ser extraño les visita, los quiere molestar, los quiere interrumpir, los quiere fastidiar, confíen ustedes en su esencia animal. Y nos quedamos con cara de ¿qué? ¿Cómo que esencia animal? ¿De qué se trata eso? ¿No? ¿Qué es eso? No, pues ya nos explicó que todos tenemos una esencia animal, que hay un animal que te gusta, con el que te identificas, porque ese animal es parte de ti. Entonces hay gente que le gustan los lobos, o las águilas, los gorilas, los jaguares, los leones. Hay gente que se identifica con aves. Entonces lo que ella nos decía es que tú tienes una esencia animal, y que esa esencia animal la puedes utilizar tanto para defenderte como para atacar. Y entonces esa es la parte interesante de la situación. Entonces nos enseñó que debes de aprender a orar, a comunicarte con Dios, a confiar en la Virgen de Guadalupe, pero tienes que también despertar tu espiritualidad para que tú puedas defenderte en esa manera, en tus sueños, en las energías, en que si vas en la calle y ves algo raro o situaciones extrañas, no te pasen cosas. Más allá del ángel de la guarda, nos decías que tú tienes una energía interna que muchas veces, por ser luz, se te acerquen seres oscuros para quitarte esa luz. Entonces tienes que proteger tu propia esencia de luz, y en este caso tu esencia animal te puede ayudar para defenderte, para salir bien, o para definitivamente atacar ese tipo de cosas que se te llegan a acercar. Entonces los abuelitos sobre todo tienen esa información porque se ha heredado de generación en generación. La limpia del huevo, la limpia con las hierbitas. No es nada más de brujos o chamanes, son cosas que están en la naturaleza y que se pueden utilizar, pero ya actualmente los jóvenes pues lo están dejando a un lado porque no le toman esa importancia. No, o no nos enseñan, o no nos dicen. No se enseña, y más en las ciudades, ¿no? Que Exacto. Ya no le toman importancia, sino que ya es más en los pueblitos que en la ciudad. Pero yo digo que son cosas importantes. Así como se puede rezar y pedirle a Dios que te ayude, pues también puedes orar o manifestar ese tipo de cosas con tu propia energía para que no te fastidien. Hay gente que, si te das cuenta, tiene una energía de paz, que tú los ves caminando en la calle y los perros no les ladran.
Te sientes a gusto con esa persona platicando, en la micro, en el metro, y esa persona te cae bien. O sea, no la conoces, pero te cae bien. Y al contrario, hay gente que tiene una energía negativa, que se te acerca y te sientes incómodo. O te da sueño. Exacto. Hay gente te chupa tu energía positiva, ¿no? Que te das cuenta que sabes que se dedica a hacer cosas malas. Y más cuando los perros se incomodan, se inquietan, se ponen agresivos, los gatos, tus mascotas se ponen en esa posición. Entonces es importante diferenciar esto. Pero si tú no estás preparado con tu energía, no estás preparado espiritualmente, no has hablado del tema, no te interesa el tema, pues muchas veces terminas siendo afectado o perjudicado por ese tipo de seres negativos o malos que abusan de la gente que lo ignora. Sí, pero fíjense que yo tengo un tío que es sacerdote, y ya saben esa lucha, ¿no? Esa lucha de lo religioso con este tipo de energías que son chamanes, brujas y demás. Y yo le dije, oye tío, fíjate que me pasó esto el fin de semana, y yo esto la verdad ya me está como que pues llamando la atención el por qué pues me pasan este tipo de cosas. Y entonces él me empezó a explicar que desde el antepasado de la iglesia y demás, que sí se manejaba todo este tipo de cosas, y que pues también la iglesia en aquellos tiempos cometió el error de pues acallar mujeres que tenían ciertas habilidades igual que los hombres, y que pues hubo perseguían, ¿no? Que les llamaban brujas, las quemabas, y todo ese tipo de cosas desagradables, pues que fueron parte de la historia y de las cuales también se aprendieron. Y entonces él me dijo, mira, léete este salmo, léete esto, pero yo al final le dije, a ver, ya, aterrizando ya en la vida real, ya, o sea, así, tal cual. Porque uno va limpio, va inocente, va a los estados de la República Mexicana, donde creen muchísimo en este tipo de cosas, o que vienen a la ciudad y traen esas costumbres y tradiciones y creencias y que las aplican aquí en la ciudad, nos agarran así, en blanco, con una inocencia que hasta te avientan polvitos, te avientan cosas en la puerta de tu casa, o que avientan cosas en la puerta de tu negocio, y uno bien menso no sabe ni cómo se maneja ese tipo de cosas. Y ahí va, bueno, yo lo vi en muchísimos negocios que aventaban que el ramo, que aventaban que cosas, y yo decía, ay, ya vinieron a tirar su basura, pero yo la verdad nunca lo toqué. Sinceramente yo nunca toqué ese tipo de cosas, porque como que a mí de repente cuando estoy cerca de ese tipo de cosas raras, mi cuerpecito me alerta, así como que me da un frito de piun y me hago hacia atrás. Y yo pues los rezos que me han enseñado mi abuela sobre todo. Y fíjense que también cae eso de la modernidad, de no creer en ese tipo de cosas y no quererse empapar, quizás por flojera, quizás por miedo, quizás por ignorancia, pero sí debería haber ese tipo de temas que nos digan. Un ejemplo, el mal de ojo que le hacen a los niños, a los bebés. A mí me contaba una señora que pues les digo que me dediqué a investigar, y decía, es que el bebé cuando nace es puro, es inocente, es energía pura, y mucha gente que se dedica al mal, pues ¿qué hace? Los ven, les absorben, los enferman y todo. Yo dije, oh, qué cosas. Sí, pero si ella me estaba contando ese tipo de cosas, también me contó qué hacer y qué no hacer para ese tipo de cosas. Y yo dije, oh, bueno, son misterios, son secretos que se guarda muchísima gente y que muchos no quieren aprender y que muchos no quieren por miedo, por ignorancia, por escasez de información. Porque yo también me he dado cuenta que mucha gente hace que, como tú decías, amigo, hace que tú creas en eso, y te dice, porque a mí fíjate que una señora hace años me decía mucho, es que tú traes un muerto. Pero como yo no sabía ese tipo de cosas, y la verdad yo no creía en ese tipo de cosas, me dijo, tú traes un muerto, siempre ando un muerto contigo, y ven, yo te voy a hacer unas limpias. Y entonces yo llegué y le dije a mi abuelita, tenía yo como que hace años, digo, hace ayer. Muchas primaveras. Hace ayer. Y le digo, oye, abuelita, fíjate que hay una señora que siempre me la encuentro y me dice que traigo un muerto. Y me dice mi abuela, porque pues yo creo que mi abuela en sus tiempos de juventud sí fue algo especial, porque la señora tenía un carácter. Y me dijo, no, mija, no te andes creyendo de esas cosas. La verdad no te creas en esas cosas, a ver, déjame ver. Y ya hizo ahí que la limpia de huevo, como decías tú, amigo. Pero mira, esas cosas uno lo ve, pero no entiende uno, no, como que no tiene esa darle su importancia, porque uno no lo sabe. Es que es bueno y malo, mira, el creer o no creer es bueno y malo en el sentido de que si tú no crees en esas cosas
Es probado y es afirmativo por gente que se ha estado dentro de la iglesia en movimientos locos que se dedican a exorcizar espíritus. Ajá, sí, es lo que me dijo mi tío. Si tú crees, le vas a dar poder. Sí. Si tú no crees, esa facultad que tienen se desaparece. Es lo mismo que ha pasado durante la historia. Todo esto de hechicería y de brujos, estos científicos chamanes, locos de aquellos tiempos, nahuales. ya no queda mucho de eso. Se perdió mucha esencia, mucha energía de eso, pues porque precisamente la gente ya no cree en eso, ya no lo cree. Entonces, al momento de no creer, aunque la gente insista en hacerte mal o hacerte esto y lo otro, si tú no le das importancia no tiene efecto. Pero cuando la gente empieza a entrar en duda, cuando la gente empieza a tambalear en su fe, sugestionarse también, empieza ¿no? a sugestionar, entonces es cuando esas cosas empiezan a tomar poder. Normalmente la gente que tiene ignorancia y que cree en esas cosas es la que le afecta. Tú dime, alguna persona que de carácter fuerte, ¿crees que le llegue a afectar? ¿Alguien que no le importe? ¿Alguien que sea muy que no seguro le importe, de sí que mismo? es muy seguro? Nunca le va a afectar. ¿Por qué? Pues porque sabe lo que hace, sabe lo que tiene, sabe si le afecta o no le afecta. Uh-huh. Es exactamente lo mismo. Mira, te voy a comentar algo. Conocí también gente que se dedicaba a hacer ese tipo de cosas, de exorcismo y cosas así. Y en algún momento llegaron a tener conflicto con alguna persona y decían, es que no le podemos sacar el demonio, que no se le puede sacar el demonio. Y de repente entran en contacto con un chamán, una señora que se dedicaba a hacer limpias y hierbas, todo eso. Y entonces trabajaron en equipo, la iglesia con esa persona, y se dan cuenta que no era un espíritu, que no era ninguna situación maligna, por así decirlo. Era un problema psicológico. La joven que tenía supuestamente el demonio no tenía un problema de un demonio, tenía un problema psicológico porque algún familiar la estaba molestando de manera íntima. Entonces, aquí es donde tienes que diferenciar. Sí es cierto que sí hay demonios que se ponen locos y que sí hay que trabajar con ellos de forma espiritual. Tanto lo hacen los chamanes contra ellos y tanto lo hace la iglesia con sus respectivos movimientos que se dedican a eso, como también tienen que diferenciar cuando es un problema psicológico, cuando es un problema, te digo, social, de familia, porque muchas veces como jóvenes, como personas, nos llega a afectar eso y a veces hay alteraciones físicas internas que no nos damos cuenta y el médico no lo entiende, pero sí un psicólogo, un psiquiatra puede detectarlo. Entonces es cuestión de ver cómo lo puedes diferenciar. Ahora, el consejo es, pues sí, un poquito más de enterarte, de tener información y que si tú crees en eso, sepas cómo lidiar con eso, sepas cómo armar tu espíritu, tu esencia para que no te estén perjudicando este tipo de seres o gente chocarrera que le gusta andar fastidiando a los demás a cambio de dinero, ¿no? Porque esa es la realidad. Sí, pero bueno, yo digo que también de que ha existido y pues sí, sinceramente yo les puedo decir que todo este tema me inquietó y dije lo voy a compartir y voy a aprender. Ya sé cuál es mi camino, pero tampoco quiero que me vean la cara de tontita de que pues por ser citadina y por ser mujer y por ser ahora te vamos a cargar a ti espíritus muertos y órale. No, dije no. Soy una persona que me puedo informar, me puedo proteger. Pero yo sí estoy en contra de los rituales que desvivan animales o que desvivan, se ha oído mucho que desviven niños, que desviven bebés y todo ese tipo. Hasta hay películas. Pues sí, mira, es parte de las culturas, ¿no? Que cada quien trae sus rollos. El comentario yo lo hacía porque normalmente en las ciudades de cada país es donde se está ya no creyendo en esas cosas. Y sí, obviamente en provincia pues tienen tradición y tienen cultura y obviamente cada país ya ha tenido ese tipo de tema para pues tener protección, tener ayuda, tener una forma de protegerse en ese tipo de cuestiones espirituales. Ahora, yo te voy a decir algo. Así como hay muchas culturas que se dedican a eso, los cubanos, las religiones, los satanistas, los espiritistas y todo ese tipo de movimientos que se dedican a desarrollar la metafísica o el conocimiento espiritual para perjudicar gente, así también hay muchos movimientos que se encargan de detener ese tipo de situaciones negativas. Sí, existe en la iglesia un movimiento que se dedica a no nada más exorcizar, sino a hacer ese tipo de curaciones o a desalojos, ese tipo de cosas con una gran efectividad. Y lo hacen muy bien. Y te puedo comprobar que esas personas espiritistas, brujos, satanistas, todos esos, no pueden vencer
pues al rey de reyes, al señor de señores, a la señora pues de reinas, ¿no? Entonces, no. ¿por qué? Pues porque es la máxima energía, es la máxima propiedad espiritual y de a nivel universal. Entonces, al manejar a Dios como tal, es la esencia para poderse proteger. Cuando ese tipo de personas o personajes que se dedican a eso, se dedican a hacer el mal, si tú te aferras a Dios, si tú te pegas a Dios, si oras con Dios de una forma directa y aprendes también los mecanismos, los rituales de protección de Dios, ese tipo de personajes chocarreros o malos o que se dedican a ese tipo de cosas ya no hacen daño, ya no lo pueden hacer, porque no puedes enfrentar a un Dios, a un hombre que se llamó Jesús, a una persona que se llama Virgen María, o al Dios mismo, al Arcángel Miguel. Así como existen legiones malas de demonios y todo ese tipo de cosas que andan fastidiando por el mundo, pues también hay legiones del lado bueno, soldados que se encargan de eso, pero también es necesario saberlos invocar, saber protegerse, saber manejar las oraciones, los rezos, para imponer una atadura o para poder imponer la protección de parte de Dios mismo. Entonces es un tema raro y a lo mejor muy nos desviamos un extenso. poco. Aquí lo importante es esto, el que tú veas que puedes buscar la forma de protegerte de esas personas, de esos seres, porque Dios puede estar contigo y depende mucho de ti. Hay gente con la que nadie se mete, sean malos, no pueden hacerles nada porque saben que tienen una energía espiritual bastante amplia. Hay gente que nació para el bien, hay gente que nació para sanar, hay gente que nació para proteger, que tienen ese carácter, esa forma. Y así como hay gente que nació para hacer mal, hay gente que nació para hacer maldad, para hacer daño, para tomar posesiones, transformarse en animal, regresando al tema de los nahuales, y sobre todo creerse superiores. Pero ese tipo de gente normalmente topa con pared cuando se encuentran a alguien que tiene una descendencia del señor Arcángel, Miguel Arcángel, o una descendencia de una sangre divina, de gente que se dedica a sanar. Hay gente que trae los krishnas, hay gente que trae las señales de Dios, de Jesús, hay gente que trae esa energía, y normalmente esa gente de luz, casi siempre los demonios salen corriendo, siempre se alejan, porque obviamente es un poder superior y nunca van a poder superarlo. Por eso ese tipo de gente que se dedica a la metafísica y a todo eso, normalmente buscan a gente ignorante, gente que se deja llevar, que tiene una mentalidad muy débil. Es como los que se dedican a hipnotizar. Vas a hipnotizar a alguien que es de mente débil y es fácil manipularlo, pero cuando te encuentras una mente muy fuerte ni lo intentan porque saben que no van a poder. Pues es tienen como un escudo, ¿no? Que repela, rechaza todo eso, porque ese espíritu está muy fortalecido y es impenetrable. Fíjate que yo sí soy guadalupana, yo sí soy de San Benito, yo soy San Miguel Arcángel. No sé por qué razón me atrae muchísimo todo lo que tiene que ver San Miguel Arcángel, la espada, el poder espiritual, el representante de las legiones, todo eso a mí me encanta. Y me he dedicado muchísimo a estudiar y me protejo. Él es mi protector de mi familia y mi Virgen es mi escudo y todo. Y que sí, yo estoy consciente que se me ha acercado gente pues maliciosa, sí lo sé, pero miren, gracias a Dios a mí nunca me ha pasado nada. Y entonces yo digo que ese tipo de energía sí existe. El tema de los nahuales es muy extenso, vamos a hacer una segunda parte. Y les agradezco muchísimo que hayan estado presentes todas las personas. Y si alguna mala energía quiere salir de mi pantalla hacia acá o hacia los que escucharon, jamás suceda. Y que San Benito y mi San Miguel Arcángel los proteja, los bendiga y los escude por siempre y para siempre. Sí, porque yo dije que iba a terminar con esta pronunciación, y que a todos nos llene de luz, de paz y de mucho conocimiento para podernos proteger de forma espiritual, física, material, sexual y bueno, de todo, porque hace mucha falta. Y no les vean la cara de tontitas como a mí, y que me quisieron asustar y que por no creer, sí creo, respeto, y terminé insultada, terminé molesta, incómoda, y yo dije no va a volver a pasar, yo voy a investigar y voy a hacer todo lo necesario para que este tipo de cosas no me vuelvan a pasar, porque ¿saben cuál fue la molestia de mi parte? A mí, ok, si es que las dejo, pero iba mi familia, iba mi papá, mi mamá, y ahí sí no, ahí sí que no. Y entonces yo dije, me quiero llenar de conocimientos, no me voy a inclinar hacia el mal porque no tengo esa inclinación, pero sí la luz, el poder de Dios, el poder divino, el poder espiritual sí me llama la atención, me atrae muchísimo. Y bueno, esto de los nahuales, súper interesante.
¿A quién no le ha pasado? ¿Quién no ha oído una historia? La mayoría que se cuenta son las de terror, las que atacan hombres lobos a personas o que atacaron a familias y que ya de donde les disparan y encuentran el cuerpo en lugar del animal. Pues sí, puede suceder en muchísimos lugares, yo no lo dejo en duda, pero también recordemos que así como existe el bien, así como existe el mal, siempre va a haber una protección, dependiendo de tú te metas, lo que tú creas, eso es lo que vas a encontrar en este mundo, y que si te agarraron desprevenida una vez, pues puedes buscar una información de cómo escudarte, de cómo blindar tu alma, tu cuerpo, tu espíritu, en sueños, en muchísimas cosas, y qué hacer y qué no hacer cuando pues de forma mental, física y espiritual te estén deseando cosas malas. Se puede buscar cómo protegerse, cómo salir adelante y cómo evitar, y cómo pues hasta tú mismo puedes hacerte una limpia de aura y de todo ese tipo de cosas. El tema fue algo extenso, pero la idea es de que tú pienses o te queremos compartir es que pues no todos los nahuales son malos. Hay gente que se dedica a hacer el bien, que te puede ayudar, y la otra es que puedes despertar tu esencia animal para protegerte a ti mismo de este tipo de seres chocarreros que andan fastidiando por ahí. No les permitas eso. Agárrate de Dios, encomiéndate a la Virgen y vas a ver que ese tipo de cosas malas no van a pasar de la puerta, se van a quedar allá afuera y a ti no te va a perjudicar. Gracias por la invitación, huellitas. Me agradó mucho platicar contigo y es una experiencia padre. Sí, y acudan a sus abuelitas si son de provincia más, porque estas señoras son muy sabias, o a los abuelitos. Hay abuelitos que son muy sabios. Miren, a mí me encantan las panteras negras. Hoy no saben cómo me fascinan, me encantan su mirada tan penetrante, poderosa, su rugido. Ay, me fascina el color pantera negra, los tigres. Ay, no los tigres del norte, ¿eh? Bueno, sí me gusta la música de los tigres del norte. No, los tigres, o sea, los animales tigres. Wow, eso. Y así los feroces, imponentes, así. Me fascinan los tigres, y los gatos, me fascinan. Los perros los valoro, los quiero, los amo, porque ellos ven lo que nosotros como humanos no vemos, no escuchamos, no percibimos. Ellos lo ven, ellos lo presienten, y muchas veces avisan como pueden, y muchas veces los humanos no los entienden, pero hay humanos que sí, y eso dicen que porque tú vas desarrollando o naces con esa habilidad de tener afinación tanto espiritual con los animalitos. Ya a futuro haremos, que investigue yo más, haremos un live, o bueno, un en vivo. Yo les avisaría para que si gustan acompañarme. Todas las opiniones van a ser bien recibidas, no van a ser juzgadas, van a ser bien recibidas, y pues que Dios me los bendiga, me los cuide, me los proteja de todas las formas que ustedes necesiten, y que traigan paz, luz divina a su cuerpo, a su alma, a su espíritu y a su hogar. Que Dios me los bendiga, y recuerden una cosa, que de ustedes son de lo bueno lo mejor. Cuídense mucho. Adiós, amiguitos. Adiós, mis estimados. Con ustedes estuvo Huellitas Channel. Bye, bye.